Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Contrastes. Yo soy Tania Gómez, gracias por acompañarnos. Oiga, se ha puesto mucho énfasis en los costos que representa la obra del nuevo Aeropuerto General Felipe Ángeles, así como en las polémicas derivadas de su construcción. Sin embargo, aspectos referentes a la movilidad, el transporte y las conexiones para llegar a Santa Lucía y los distintos aeropuertos, la terminal actual, así como la terminal de Toluca, han sido poco abordados. Vamos a estar hablando de este tema y sus distintas aristas aquí en Contrastes. Para abordar el tema, en el estudio de Mega Noticias TVC me acompaña el ingeniero Juan Antonio Gómez Velázquez. Él es académico de la Facultad de Arquitectura de la FES Aragón, urbanista. Bienvenido. Y a través de la línea telefónica nos acompaña el ingeniero Edmundo Barrera. Él es experto en aeropuertos y director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Bienvenidos a ambos y arrancamos un tema fundamental con esta obra que ya está en marcha, este aeropuerto que ahora se está construyendo en la base que conocemos actualmente como de Santa Lucía, mucho más que con el nombre que se le ha puesto el General Felipe Ángeles. Sin embargo, ¿cómo se encuentra en este momento en cuanto a conectividad? Únicamente se llega a través de una carretera, de aquí del centro de la Ciudad de México para allá. ¿Con qué arrancamos? Por favor. Bien, vamos a ver. Cuando se hace una obra de las dimensiones de la que nos ocupa, se tiene que hacer un estudio de sitio. Ese estudio de sitio nos va a llevar a conocer las características de crecimiento que esa zona en forma habitacional ha tenido. Y una característica es que la mancha urbana ha crecido hacia esa zona y que seguramente los asentamientos se irán confundiendo, poco a poco se van a ir fusionando. En cuanto a la situación de infraestructura para un aeropuerto, creo que está todo por hacer, sobre todo porque la región es totalmente habitacional, no tiene equipamiento de hotelero, restaurantes y sobre todo la movilidad. Si nosotros somos analíticos, vemos que tan solo hay una vialidad de primer orden que nos lleva de la Ciudad de México hacia Pachuca, y esa es lo que existe actualmente, que va a ser rebasado en el corto plazo, pero más que evidente. Entonces, se tiene que hacer el estudio de sitio para identificar qué alternativas se pudieran tener de transporte masivo. Porque también hay que tomar en cuenta que en aquella región es una zona de trabajadores y empleados que trabajan en la Ciudad de México. Pero por otro lado, tenemos que pensar que el equipamiento suficiente para un aeropuerto está en la Ciudad de México, la oferta es muy grande. Sin embargo, en aquellas latitudes habría mucho que hacer o todo por hacer. Y en cuanto a la movilidad de personas en forma masiva, se tendría que pensar en algunas alternativas como trenes, metros, metrobuses, pero previamente diseñados, porque esto también requiere de otro estudio. ¿Cuál es? Primero, hacer un diagnóstico de cuánto sería el transporte en el plazo inmediato y luego en el mediano, porque aquello va a crecer necesariamente. Y en este mundo globalizado tendremos que creer que a ese aeropuerto llegarán gentes de todo el planeta. Claro, sí. Ingeniero Edmundo, ¿qué decir? El presidente dice que con esta obra se van a ahorrar 100,000 millones de pesos, sin embargo, vemos que no es un área que está bien conectada. Nos comenta aquí el experto urbanista que únicamente para llegar a esta zona se cuenta solo con esta carretera, la México-Pachuca. Esta, obviamente va a necesitar una gran inversión de obra y esto podría superar los costos y este ahorro de 100,000 millones de pesos. ¿Qué lectura le da a usted como experto? Sí, muchas gracias, Tania. Buenas tardes y también saludo al ingeniero Gómez. Efectivamente, se ha dicho mucho que este cambio de proyecto de llevar un aeropuerto a
Santa Lucía está ahorrando 100,000 millones. Podría ser correcto, sin embargo, hay que revisar a fondo el presupuesto total de la obra. En sí ya el aeropuerto pues tiene un costo significativo, pero a todo esto que le llamamos las obras complementarias e incluso lo que se llama obras inducidas, es todo aquello que el proyecto va a requerir y de manera urgente, porque se está planteando abrir este aeropuerto para dentro de 2 años, marzo del 2022. Esto significa que el aeropuerto no puede operar solo por sí mismo en su parte aeronáutica, sino en todo lo que le llamamos fase de acceso. Un proyecto aeroportuario lleva 4 fases, y la fase de acceso, que es las vialidades, la comunicación, la interconectividad, porque aquí estamos hablando de un nuevo aeropuerto que debe estar conectado al aeropuerto actual Benito Juárez, y requerimos diseñar muy bien y calcular muy bien los costos que va a requerir la obra urbana, es decir, la vialidad, ya sea terrestre o ferroviaria, para conectar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles con el polo urbano, y el polo urbano lo debemos entender como la Ciudad de México y área metropolitana, pero también la interconectividad que requiere con el otro sistema aeroportuario, es decir, el aeropuerto Benito Juárez, y también se está hablando del aeropuerto de Toluca. Este sistema, que se está llamando Sistema Aeroportuario Metropolitano, exige conectividad con los 2 puntos y no está resuelto, porque el aeropuerto Felipe Ángeles va a estar exactamente en el polo oriente del Valle de México, mientras que el aeropuerto de Toluca está en el polo contrario, el polo poniente, y el aeropuerto Benito Juárez está a 33 kilómetros de lo que será el nuevo aeropuerto. Entonces, se tiene que planear muy bien la interconectividad, y el decir ahorrar 100,000 millones, pues significa que a lo mejor se pueden ir 30,000 o 40,000 o 50,000. No se tiene todavía el proyecto de vialidades para poder cuantificar cuánto dinero se llevará la solución de la conectividad urbana. Efectivamente, justo de este aspecto que nos habla del sistema aeroportuario metropolitano, de esta conexión de las 3 terminales, del actual terminal, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que hoy utilizamos, con Santa Lucía, o vaya, el General Felipe Ángeles, además con el de Toluca. Pues vamos a ver cuánto tiempo y a qué distancia se encuentran. Lo invito a que veamos este contraste, que es justamente pues uno de los grandes retos de estas obras. Será facilitar la llegada y salida de más de 50 millones de pasajeros para 2022, cuando, pues de acuerdo con el presidente, se inicien operaciones, y de 130 millones para 2062 en su capacidad máxima. En la pantalla pues estamos viendo también los tiempos entre cada una de estas terminales, alrededor de pues más de 1 hora, y pensando además el tráfico que normalmente caracteriza el Valle de México, sin pensar además las marchas, manifestaciones pues que abundan, que todos los días se generan aquí en la Ciudad de México. Pues la importancia de estas obras. Aquí en el estudio le quisiera preguntar, pues ¿se ve posible, factible llevar a cabo obras pues en este corto tiempo, marzo de 2022, que es cuando está programada la apertura del aeropuerto, las obras suficientes para conectar pues este sistema aeroportuario metropolitano? Los tiempos creo que están en el ánimo de un buen deseo. ¿Qué pasa cuando estamos en obra? Los imponderables están a la orden del día, y una cosa técnica que tenemos por esa zona, primero, es una zona densamente poblada, en la que, como mencioné en mi intervención anterior, hay horarios pico de gente que es trabajador o empleado por las mañanas y por las tardes. Entonces, esto implica que si queremos resolver todo por vialidades, con trolebuses o cosas por el equivalente, se vería muy cuesta arriba. Tendríamos que pensar en transporte que no tenga el problema de los cuellos de botella en ciertos puntos, en ciertos momentos. Y entonces, en un primer momento, tendríamos que creer en que se tendría que resolver con una alternativa de tren o un metro, equivalente al metro, y entonces esto implica tener todo un trazo ya
por dónde serían las rutas. Espero que ya estén estudiadas, porque cuando se va a hacer el trazo de una obra de infraestructura, necesariamente va a haber personas afectadas. Y entonces precisamente se tiene que empezar a hacer una estimación de la gente a la que se le va a adquirir la tierra, o en su caso que proteste, que se ampare, bien, o bien empezar a hacer cosas sobre la adquisición de ella. ¿Cuánto va a valer la tierra? En este momento, hasta antes de saber que iba a haber un aeropuerto allá, los precios estaban así como aletargados. Pero en el momento que empieza a darse cuenta de que va a haber un aeropuerto y que va a haber una infraestructura, la especulación llega a su máximo nivel. Y entonces es cuando la tierra artificialmente empieza a ser muy cara. Y va a empezar a haber personas que van a estar afectadas por el trazo, y entonces pues seguramente va a haber problemas sociales. Bien, ahora que la decisión está tomada, entonces tendremos que pensar que las obras, ¿cuándo las tenemos que empezar? Las colaterales, para que sea un traslado eficiente entre la intercomunicación, porque necesariamente va a haber vuelos que salen en el actual aeropuerto con Santo Lucio, viceversa, o Toluca, y no hay que perder de vista que para llegar a Toluca hay que cruzar la ciudad más extensa del planeta. Entonces, eso implica que hagamos un estudio. En cuanto a los costos, esto es algo, conociendo el proyecto ya se puede tener un estimado, pero además advierto, eso me lo ha dicho, yo tengo 50 años en la ingeniería. ¿Qué pasa con todas las obras, sin excepción prácticamente, tienen un presupuesto o un estimado de costos y luego al final se ve rebasado? Y me voy a ir al terreno nada más de los imponderables que en la obra se tienen, de todo tipo, desde el social hasta el de la cuestión del tiempo, lluvias, pero además hay otra cosa. Esa zona que está para allá es una zona lacustre, suelo con poca capacidad de carga. Entonces, tendremos que pensar en proyectos que tomen en cuenta eso, para todo lo que es equipamiento, porque hay que diferenciar. Hay un equipamiento necesario y hay una infraestructura fundamental. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a medir. Antes de, o sea, a priori, sería muy aventurado asegurar un sobrecosto y de cuánto sería. Pero la experiencia me dice que todas las obras, respecto a su presupuesto original, se incrementan. Pero está en razón de los imponderables y los aspectos sociales, insisto en los sociales. Claro. Ingeniero Edmundo, ¿cuál es la experiencia internacional? Bueno, después de ver estos tiempos en trayectos entre una y otra terminal, distancias y tiempos, ¿cuál es la experiencia internacional? ¿Qué convendría más? Y además preguntarle si estas obras se tendrían que haber visto antes de definir, pues que si fuera acá en Santa Lucía o que si fuera pues el punto donde tendría que ser, ¿se tendría que haber definido antes? Sí, desde luego que sí, Tania. Mire, este problema del aeropuerto de la Ciudad de México ha sido un problema desde hace 40 años. Ha sido un tema no solo político, ha sido un tema técnico, ha sido un tema de ingeniería, ha sido un tema social, demográfico, desde hace muchos años, porque se ha tenido en puerta proyectos desde Zumpango, cuando ese era el lugar ideal, cuando hace 40 años se planeaba mover al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su primera opción había sido Zumpango y era técnicamente viable, económicamente posible, pero bueno, pues por muchas razones no se pudo en aquellos años 70 haber hecho un proyecto así en Zumpango. Ya después se retomó, no ha habido gobierno, no ha habido sexenio en que el tema del aeropuerto no haya sido tema polémico. Siempre un aeropuerto, como una presa, van a ser temas muy polémicos, una nucleoeléctrica, etcétera. Las grandes obras de infraestructura suelen ser polémicas porque tienen grandes impactos económicos, sociales,
hoy en día ambientales que se tienen que medir desde el aspecto del impacto. Y después ya en tiempos del presidente Fox surgió la posibilidad de hacer otro aeropuerto que no se pudo por otras razones de tipo social. En el gobierno ya de Enrique Peña Nieto se tomó la posibilidad de Texcoco y hoy vemos que tampoco fue posible, de tal manera que pensar en Santa Lucía tenía que haberse hecho bajo el mismo procedimiento de análisis, es decir, todas las variables que se miden para construir un aeropuerto. Y me parece que en este no tenemos la información suficiente, y menos ahora, puesto que está ejecutado por el Ejército. Entonces el proyecto está bajo una cierta secrecía. No es posible conocer a fondo los presupuestos, los proyectos técnicos, los estudios aeronáuticos de navegación aérea. No conocemos con detalle este aspecto que habíamos comentado antes de la vialidad y la interconectividad. De tal manera que, contestando a su pregunta, es que sí se requería haber realizado un proyecto integral de manera previa y muy completo. Ahora, comparándolo con otros proyectos o sistemas, porque aquí estamos hablando de un sistema, no de un proyecto. Es un sistema de 3 aeropuertos que también se intentó que funcionara en el año 2000, entre 2006 y 2010, y no funcionó, Tania. Esta propuesta, cuando se renovó Toluca, cuando se le invirtió mucho dinero para que fuera un aeropuerto alterno a Ciudad de México, no funcionó porque la capital de capitales es esta. Ciudad de México es capital industrial, comercial, económica, política, social, y las líneas aéreas tienen aquí sus centros operativos, sus centros ejecutivos. No les conviene por costo salir y llegar a Toluca porque el pasajero fundamental se origina y se destina en Ciudad de México. De tal suerte que Toluca va a la baja. Si vemos las estadísticas de los últimos 5 años, es un aeropuerto que está perdiendo operatividad a razón del 5 al 8% anual. De tal manera que ahorita rescatar un sistema integral de 3 aeropuertos, además de que no sabemos cómo puede quedar el nuevo, sí representa una problemática de operación interconectada. Lo hay, estos sistemas los hay y funcionan muy bien en Nueva York, los vemos funcionar en Chicago, lo vemos funcionar en París, lo vemos funcionar en Los Ángeles, y operan bien, pero son proyectos muy estudiados desde el punto de vista aeronáutico, que aquí todavía no lo tenemos resuelto, desde el punto de vista civil, que están continuamente evaluados, certificando sus procesos, sus remodelaciones. Un aeropuerto permanentemente está en mantenimiento, conservación y remodelación. De tal manera que no tenemos claro cuál es la evaluación del sistema en sí, de cómo van a funcionar, cómo va a costar la operación y el mantenimiento de 3 aeropuertos, porque no vaya a ser que el actual, el de Ciudad de México, ya muy desmerecido tristemente porque tiene 60 años operando, se vaya a convertir, y permítame y perdónenme el término, en la vaca lechera, es decir, el que va a proveer de recursos a los otros 2, es decir, los va a financiar en términos económicamente hablando, se va a convertir en el ente, en el aeropuerto financiador para los otros 2 que por sí mismos no puedan soportar su propio costo operativo. Entonces es importante conocer cuál fue el resultado de la evaluación del proyecto integral, no solo del aeropuerto Santa Lucía, sino de la tríada compuesta por Santa Lucía, Benito Juárez y Toluca. A eso me quisiera referir. Claro que sí. Juan Antonio, sí. El presidente con el gobernador del Estado de México están manteniendo en estos días reuniones justo que tienen que ver pues, con estas conexiones por tierra. ¿Ves factible lo que se ha planteado en torno pues ampliaciones de las líneas del Mexibús, del tren suburbano y bueno, incluso la construcción de un nuevo tren express en lo que se refiere pues a quienes no llegarían pues en vehículo, ¿no? En coche, porque bueno, además hay que pensar pues también a lo mejor nuevas conexiones, nuevos puentes, no sé, nuevas vialidades, pero ¿ves factible esta posibilidad que han planteado? Primero, quiero decir que comulgo con lo que dijo el ingeniero, ¿no? El ingeniero. Comulgo con lo que coincido prácticamente en todo. Y necesariamente, si se piensa en
hacer extensiones de la infraestructura existente, necesariamente se necesita conocer por dónde van a ser para identificar los trazos y sobre todo para tener un estimado de qué zonas van a ser afectadas. No hay que perder de vista que entre el aeropuerto actual y el Santa Lucía hay una zona industrial también. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. En este momento, yo me vería cuidadoso en mi comentario, porque, bueno, lo inmediato pareciera que es si hay que hacer las extensiones de la infraestructura, pero creo que no van a ser suficientes, porque si estamos manejando el volumen, el aforo de personas que dicen que va a haber, pues sí, creo que no es con una sola línea, casi líneas directas, Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca, y eso son obras que en 2 años se piensan inaugurar. Habría que comenzar ya. Habría que comenzar ya porque ya llevamos conservadoramente 2 pasos atrás. Sí, además a contra el reloj ya, ¿no? Porque bueno, sí, pues es contra el reloj. Definitivamente estamos contra el reloj en este momento e insisto, cualquier anuncio de obra de infraestructura va a causar enojo, va a causar gente insatisfecha y sobre todo, por otro lado, están los inversionistas que necesariamente se estarán frotando las manos porque falta todo por hacer en cuanto a equipamiento y en cuanto a infraestructura y pues también todo por hacer. Claro, ingeniero Edmundo, ¿cuáles son los riesgos que ve pues ante una mala conectividad por tierra, riesgos de que aerolíneas pues se fueran de aquí, de querer operar en este sistema aeroportuario metropolitano? Pues muy altas, Tania. Yo creo que los riesgos todavía no son medidos con toda precisión. Incluso creo yo que las aerolíneas o no lo han dicho o estarán por decirlo, que deben tener ya muy bien previstos sus análisis de costo-beneficio. Porque mire, ahorita simplemente tenemos estos días de estar sufriendo ya una crisis muy fuerte para las líneas aéreas con motivo del coronavirus, por ejemplo. Sí, claro. Grandes ofertas, grandes promociones para que la gente pueda viajar, para ocupar al 100% o por lo menos en las tasas promedio de costo operativo de los aviones. Ahorita hay ofertas impresionantes de líneas muy poderosas para poder ocupar sus aviones en rutas de largo alcance, por ejemplo. Una cosa similar, lo estoy diciendo para poder fincar mi ejemplo. Así como ahorita está afectando un problema de tipo de salud biológico a la operación de las líneas aéreas, así puede afectar, pero de manera definitiva, el costo operativo de una línea aérea si decide aterrizar y operar en Santa Lucía, cuando después de algún tiempo pudiera haber la merma y la pérdida de preferencia en los pasajeros e incluso en la carga, Tania, porque a veces estamos pensando solo en los pasajeros, pero México, Ciudad de México, ha crecido 18% anual desde hace 6 años en movimiento de carga aérea internacional. Ahorita están aterrizando en el aeropuerto Ciudad de México un promedio de 20 aerolíneas o empresas de logística internacional que mueven carga. Y mover esa carga desde Santa Lucía no es moverla en un taxi con 2 o 3 personas, es moverla en trailers, en contenedores, con procesos de internacionalización aduanal. Y cuando la línea aérea vea los impactos en los pasajeros que no quieren moverse entre esas distancias y sobre todo también cuando vean que los usuarios no quieren mover la carga internacional, ahí es donde la línea aérea va a poner el alto total y va a decir, bueno, o me regreso a operar al aeropuerto de Ciudad de México. En Toluca les cuesta mucho trabajo operar por los costos operativos de combustible, después podemos hablar de eso si gusta, pero es que la altura de Toluca hace que los aviones despeguen con mucho combustible, con potencias muy altas en sus motores para salir de esa altura. Claro. Entonces, aviones de carga no son costeables para Toluca, por ejemplo. Lo claro seguirían siendo para Ciudad de México. Efectivamente. Ahí es donde la línea aérea va a valorar esto. Ingeniero Edmundo, pues nos quedan ya
pues menos de 2 minutos para que concluyamos su última idea de este lado aquí en el estudio, por favor. Sí, como inicié mi intervención, se tiene que pensar en forma integral y son muchas las variables a resolver en el corto plazo, sobre todo para la primera etapa de operación. Paralelamente se puede ir incrementando la infraestructura, el equipamiento, pero sí hay variables que tendríamos que medir y sobre todo por las repercusiones de los costos, y no solamente en los costos físicos, sino en los costos sociales. ¿Qué pasa con un aeropuerto? Es múltiples las variables que tienen que van a intervenir. Ahora tan solo estamos viendo la cuestión del transporte de personas, pero también el de carga. Claro. Y eso los inversionistas seguramente tendrán que platicar mucho, sobre todo si no se cumple con los plazos de entrega, sobre todo porque hay perecederos. Y entonces creo que es un problema que tenemos que medirlo integralmente. Vaticinar algo a priori me parece también un poquito temeroso. Vamos a conocer el proyecto, porque si no creo que estaríamos dando palos de ciego. Efectivamente, ingeniero Edmundo, ¿con qué concluye? 30 segundos. Sí, efectivamente, coincido con el ingeniero Juan Antonio. Es indispensable conocer todo el proyecto en todas sus etapas. La aérea, aeronáutica, la civil, la de vialidades, conocer a fondo el presupuesto y también interesante escuchar la opinión de la OASI y del CENEAM para que nos definan si ya está estudiado y definido los procesos de certificación una vez abierto el aeropuerto y la autorización para la navegación aérea, que no se ha confirmado ni se ha dicho nada. Indispensable, mi conclusión sería conocer totalmente el proyecto, transparentarlo y poder opinar con mayor precisión. Claro que sí, pues muchas gracias, ingeniero Edmundo Barrera. Muchas gracias, Juan Antonio Gómez, por acompañarnos en esta mesa. A ambos, usted, gracias por acompañarnos desde su casa. Participe con nosotros, mándenos un comentario, su comentario. ¿Qué opina usted? A través de nuestro WhatsApp está apareciendo en su pantalla. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @meganoticias TVC, y por supuesto descargar nuestra aplicación. Yo soy Tania Gómez, lo espero mañana.